¿Sabías que la mayoría de las personas bebe agua de manera incorrecta, incluso cuando creen estar cuidando su salud? La Biblia nos da una clave poderosa que muchos han pasado por alto. En Juan 4:14 Jesús declara: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este versículo no solo habla de la vida espiritual, sino que también nos revela un principio profundo sobre cómo y por qué debemos beber. Hoy veremos cómo la forma en la que consumes agua puede estar directamente relacionada con tu bienestar físico, emocional y espiritual. Te mostraremos cómo las Escrituras ofrecen un modelo de equilibrio y reverencia incluso en lo más cotidiano. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en el acto más simple de tu día? Desde el inicio de los tiempos, el agua ha sido símbolo de vida, pureza y restauración. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el acto de beber agua, algo tan cotidiano y aparentemente trivial, puede convertirse en una puerta hacia una experiencia espiritual más profunda? La mayoría de las personas no lo considera. Simplemente abren una botella, beben sin pensar y continúan con su día. Pero en la palabra de Dios, el agua no es solo un recurso físico, es una manifestación de propósito, un reflejo de la comunión con el Creador. En Juan 4:14, Jesús le dice a la mujer samaritana: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estas palabras pronunciadas en un encuentro aparentemente común revelan una verdad extraordinaria. El acto de beber puede ser una forma de recibir vida eterna cuando se hace desde el Espíritu. Es por eso que hoy, al hablar de la forma correcta de beber agua según la Biblia, no nos referimos únicamente a hábitos saludables o prácticas médicas. Hablamos de un enfoque completamente distinto, uno que transforma lo ordinario en sagrado, porque todo en la vida del creyente puede ser consagrado, incluso aquello que parece insignificante. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos recuerda: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si incluso el beber puede glorificar al Señor, entonces debemos preguntarnos: ¿lo estamos haciendo bien? El agua ha estado presente en los momentos más cruciales de la historia bíblica. En la creación, antes de que existiera la forma y el orden, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El agua fue lo primero que recibió el toque divino, preparándose para albergar vida. No fue casualidad, fue un acto simbólico de que todo lo que da vida tiene su origen en Él. Desde ese instante, el agua dejó de ser un simple elemento. Se convirtió en señal, en pacto, en guía, en corrección, en milagro. Cuando Moisés golpeó la roca y brotó agua para saciar a un pueblo sediento, no era solo una provisión física, era la manifestación de un Dios que ve, que cuida, que responde. Cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, lo hizo no por espectáculo, sino para mostrar que lo ordinario, cuando se entrega en sus manos, se transforma en algo extraordinario. Y si el agua puede ser usada por Dios para dar vida, para sanar, para renovar, ¿cómo podemos pensar que beberla es un acto neutral? Cada vez que el cuerpo clama por agua, también es el alma la que clama por presencia. En el Salmo 42, el salmista clama: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela, oh Dios, el alma mía. Este versículo no describe simplemente una necesidad física, sino una urgencia espiritual, un deseo profundo de ser saciado,
no solo en el cuerpo, sino en el espíritu. La gran mayoría de las personas hoy vive desconectada de este entendimiento. Nos hemos acostumbrado a vivir por automatismo, repitiendo actos sin detenernos a reflexionar en su profundidad. Tomamos agua porque nos lo recomienda un nutricionista, porque leímos un artículo que hablaba de los beneficios de beber 8 vasos al día, o simplemente porque sentimos sed. Pero rara vez lo hacemos con intención. Rara vez recordamos que cada célula que se hidrata es una creación de Dios renovándose, que cada trago de agua puede ser una oportunidad para agradecer, para santificar el momento, para invocar su nombre en lo simple. Beber agua correctamente no es un ritual mágico, es una práctica consciente que puede ser redimida y transformada en adoración. Recordemos que Jesús mismo pidió agua en la cruz. En medio del dolor y el sufrimiento, su humanidad clamó por una necesidad básica. En Juan 19:28 está escrito: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Esta escena profundamente conmovedora nos revela que incluso el acto más básico, sentir sed y buscar saciarla, tiene un lugar en el plan divino. No se trata solo de un cuerpo que se deshidrata, sino de un Salvador que, aún en su agonía, cumple hasta el último detalle del propósito eterno. Si Jesús no desprecia el agua, si la usa para enseñar, para sanar, para revelar, ¿por qué nosotros lo haríamos? Beber agua con conciencia espiritual implica reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6:19 nos dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes mismos? Si nuestro cuerpo es un templo, entonces todo lo que entra en él debe ser tratado con reverencia. El agua, siendo el elemento vital, debe ser recibida con gratitud, no con descuido. Y no se trata de adoptar posturas religiosas vacías, sino de abrir los ojos a una realidad espiritual profunda. Cada vaso de agua que bebes puede ser una declaración de vida, un acto de honra, una muestra de obediencia. Hace poco conocí a una mujer que había sufrido durante años problemas renales. Los médicos le insistían en la necesidad de beber agua, pero ella ignoraba el consejo. No por rebeldía, sino por desinterés. No lo veía como algo importante. Hasta que un día, durante su lectura devocional, llegó al pasaje de Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto bien regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan. Esa mañana esas palabras hicieron eco en su corazón. Comprendió que su cuerpo seco era también reflejo de un alma reseca. Empezó a orar antes de beber agua. Comenzó a agradecer por cada trago. Poco a poco no solo mejoró su salud, sino que su vida espiritual floreció. Ella me dijo: ahora entiendo que el agua no solo me limpia el cuerpo, también limpia mis pensamientos. Me recuerda que Dios es constante, como ese vaso que vuelve a llenarse cada día. Y tenía razón. En Apocalipsis 22:17, al final de la Biblia, hay una invitación eterna que conecta con todo lo que venimos hablando. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El agua que Dios ofrece no es solo física, es también eterna. Pero para recibirla hay que tener sed. Y para tener sed hay que reconocer la necesidad. ¿Cuántas veces hemos bebido agua sin reconocer que necesitábamos más que hidratación? Que en el fondo de nuestro ser lo que anhelábamos era descanso,
dirección, consuelo, claridad. Por eso beber correctamente, según la Biblia, no es una técnica ni una superstición. Es una postura del corazón, es detenerte un segundo antes de beber y recordar que ese líquido que estás a punto de tomar fue creado por el mismo Dios que separó las aguas con su voz. Es mirar ese vaso como un símbolo de gracia, porque millones en el mundo no tienen acceso a lo que tú tienes a diario. Es tomar el agua no solo para apagar la sed, sino para reavivar tu conciencia. Es orar, aunque sea en silencio, diciendo: gracias, Señor, por esta provisión, que así como sacia mi cuerpo, sacies también mi espíritu. Tal vez por eso Jesús eligió el agua como símbolo en su conversación con la mujer samaritana. Ella había ido al pozo por una necesidad física, pero terminó encontrando una respuesta eterna. Porque el agua que Él ofrece no se agota, no se pudre, no desaparece, permanece. Y así también debe ser nuestra forma de vivir, conscientes, atentos, agradecidos, no solo por lo grande, sino por lo pequeño. Porque es en lo pequeño donde Dios se manifiesta con mayor poder. La Biblia está llena de ejemplos donde los gestos más simples se convierten en milagros, porque fueron hechos con fe. Un pan y un pez alimentaron a miles. Un bastón dividió el mar. Un vaso de agua ofrecido al profeta fue suficiente para cambiar el destino de una casa. Entonces, ¿cómo no ver con otros ojos ese acto tan cotidiano que repetimos varias veces al día? ¿Cómo no santificar ese momento y volverlo un espacio de comunión? Quizás a partir de hoy, cada vez que tomes agua, puedas detenerte y preguntarte: ¿estoy simplemente hidratándome o estoy permitiendo que Dios me enseñe algo? ¿Estoy bebiendo para sobrevivir o para vivir en plenitud? Y si sientes que tu vida se ha vuelto seca, sin propósito, tal vez no es en tu cuerpo el que tiene sed, sino tu alma. Y esa sed solo puede ser saciada por el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A veces buscamos grandes revelaciones en los cielos, esperando una voz fuerte, un milagro sobrenatural, una visión que nos sacuda. Pero Dios, en su ternura infinita, también se manifiesta en lo simple, en un vaso de agua, en una pausa consciente, en un agradecimiento silencioso. No ignores lo que parece pequeño, porque ahí es donde Él puede estar hablando más fuerte. Él no necesita un púlpito para predicarte. Puede hacerlo desde tu cocina mientras sirves un vaso, desde tu escritorio mientras haces una pausa para beber, desde tu cama, al comenzar o terminar el día. Beber agua, según la Biblia, no es solo un acto físico, es un recordatorio diario de que Dios cuida de ti, de que Él te sostiene, de que no estás solo. Cada vez que bebas, recuerda quién eres, de dónde vienes y quién está contigo. Haz de cada vaso una oración. Haz de cada sorbo un acto de fe. Y verás cómo poco a poco algo cambia. No solo en tu cuerpo, sino en tu espíritu. Porque cuando haces lo cotidiano con intención, Dios lo convierte en eterno. La sed no aparece en el alma de forma aleatoria, ni el cuerpo pide agua al azar. Existe un orden en cada necesidad, un ritmo divino que rige incluso los impulsos más básicos de la vida humana. A lo largo de la Escritura, el agua no solo es presentada como símbolo de vida o purificación, sino también como una manifestación precisa del tiempo de Dios. En el momento exacto, en la estación adecuada, el agua fluye. Cuando no fluye, hay desierto. Cuando llega antes de tiempo, hay juicio. Y cuando se recibe en el momento señalado por el Creador, hay restauración. Esta es una verdad que se revela con claridad en las páginas de la Biblia.
El cuándo importa. El momento en el que bebemos, lo que hacemos antes y después, y la conciencia con la que lo hacemos, determinan si ese acto se convierte en rutina o en encuentro. En Eclesiastés 3:1 se declara: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta afirmación no excluye lo cotidiano, no excluye el alimento, ni el descanso, ni el agua. Cuando el profeta Elías fue sustentado por Dios junto al arroyo de Querit, el agua estaba allí para él en el momento exacto. No llegó antes ni después, sino en el tiempo en que debía mantenerse oculto y nutrido por la mano de Dios. Esa provisión no fue una casualidad, fue una respuesta divina a una necesidad humana, administrada con precisión celestial. La Escritura nos muestra que el agua no es solo sustancia, es también mensaje. Y beberla fuera del momento establecido puede ser como recibir una semilla fuera de su estación. No produce fruto. El libro de Génesis narra que un rocío subía de la tierra para regar toda la superficie del suelo antes de que el hombre fuera creado. No era agua que el ser humano pedía, era provisión anticipada, establecida por Dios, pero en su debido momento. El cuerpo humano, reflejo de esa creación perfecta, responde también a un ritmo interno diseñado por el Creador. Hay momentos en que el cuerpo asimila mejor el agua, momentos en que purifica, momentos en que fortalece. Pero esos momentos no son solo producto de la biología, sino que están íntimamente conectados con una sabiduría espiritual que Dios ha revelado desde el principio. Beber agua por costumbre puede traer beneficio limitado, pero beberla en el tiempo de Dios transforma el cuerpo en templo activo y receptivo. En la madrugada, cuando aún reina el silencio y la tierra no ha sido sacudida por el ruido del día, la Biblia muestra que el Espíritu de Dios se mueve con libertad. En Marcos 1:35 se dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, el Hijo de Dios, entendía el valor del inicio del día como espacio de encuentro con el Padre. No es casualidad que muchos textos sagrados refieran a este momento como tiempo de renovación. La sed que sentimos al despertar no es solo física. Después del descanso, el alma también busca dirección y el cuerpo pide ser preparado. Beber agua en ese primer momento no debería ser un reflejo inconsciente, sino una práctica espiritual, una manera de decir, con el primer gesto del día, que recibimos la provisión de lo alto y nos alineamos al ritmo divino. El libro de Éxodo narra que el maná descendía por la mañana. El pueblo de Israel debía recogerlo temprano antes de que el sol lo derritiera. Si esperaban, perdían la bendición. Este patrón se repite a lo largo de la palabra. Hay bendiciones que son liberadas solo en determinados momentos. Así también sucede con el agua. El agua que se bebe al despertar purifica los órganos internos, pero también puede purificar los pensamientos si se hace con gratitud y propósito. El cuerpo se rehidrata, pero el alma también se alinea con el Creador. Ignorar este tiempo es dejar pasar una oportunidad de consagración. Más adelante, durante el ayuno, la Biblia nos presenta múltiples escenas donde el agua adquiere un rol sagrado. En Daniel 1:12, el profeta pide ser puesto a prueba comiendo legumbres y bebiendo agua durante 10 días. No se trataba de una simple dieta, era una separación, una forma de alinearse con los principios de Dios mientras otros se contaminaban con manjares del rey. La elección del agua no fue accidental. Daniel sabía que beber agua durante un tiempo de separación no era debilidad, sino fortaleza.
Era una declaración espiritual. Lo simple, cuando está en el tiempo y el contexto correcto, se vuelve poderoso. Beber agua durante un ayuno, no por necesidad fisiológica solamente, sino como una expresión de limpieza espiritual, lleva a una renovación integral. Pero para que ese efecto se manifieste, el agua debe ser bebida con entendimiento del tiempo. El ayuno es un tiempo santo y el agua que se toma durante ese proceso participa del mismo nivel de santidad si se recibe como parte del acto de consagración. También en momentos de guerra espiritual, el agua ha sido empleada como instrumento. En 2 Reyes 3, el profeta Eliseo ordena cavar zanjas en el valle. No había señal de lluvia, pero las zanjas se llenaron de agua durante la noche sin que cayera una sola gota del cielo. A la mañana siguiente, cuando los enemigos miraron el agua a la luz del sol, les pareció sangre y huyeron. El agua, en el momento preciso, fue usada por Dios para confundir al adversario y traer victoria. Este pasaje es una prueba contundente de que el tiempo en que el agua se manifiesta está bajo el control soberano del Altísimo. Así también, si bebemos en el momento indicado, el agua puede ser parte de la estrategia divina para fortaleza y cobertura espiritual. La noche también tiene su simbolismo. En la Biblia la noche es lugar de revelación, pero también de vigilancia. El salmista decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Antes del descanso el cuerpo necesita reparación y el alma necesita rendición. El agua que se bebe en este momento no es para energizar, sino para sellar. Así como se unge con aceite al enfermo, se cubre con el manto al que duerme. El agua puede convertirse en sello de reposo, en símbolo de entrega. Beber agua antes de dormir puede ser una forma de rendir al cuerpo en manos de su Creador, reconociendo que la vida no depende del control humano, sino de la fidelidad divina que nos guarda aún cuando no somos conscientes. Las Escrituras también revelan que en los tiempos de mayor sequedad, cuando no parecía haber esperanza, el agua llegó como señal de redención. En Números 20, el pueblo clamaba por agua en medio del desierto. Moisés, por mandato de Dios, habló a la roca y de ella brotó agua para todos. Sin embargo, ese momento fue delicado porque Moisés, impulsado por su frustración, golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. El agua fluyó, pero el acto costó caro. Moisés no entró en la tierra prometida. El momento era santo y el agua también. El tiempo de Dios requiere obediencia. No basta con recibir el agua, hay que recibirla del modo y en el momento que Él establece. De lo contrario, lo que debía ser señal de bendición puede convertirse en causa de pérdida. Este principio sigue vigente. El agua aún hoy puede llegar a nuestras manos como medio de gracia, pero si se toma fuera de tiempo, sin conciencia, puede convertirse en símbolo de descuido. Cuando se bebe de forma compulsiva sin atención, por hábito o costumbre, se pierde el propósito. La Biblia dice en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay tiempos donde el espíritu se mueve con mayor intensidad, por los ciegos, lo mismo ocurre en el cuerpo. Hay momentos donde el agua limpia, otros donde fortalece y otros donde puede ser mal aprovechada. Pero cuando se recibe dentro del marco del propósito divino, todo cambia. Incluso los tiempos de crisis han estado marcados por el agua. En el diluvio, Dios usó el agua como juicio, pero también como inicio de una nueva creación. Noé supo discernir el tiempo. Supo cuándo entrar en el arca, cuándo esperar, cuándo enviar la paloma.
El agua fue instrumento de muerte para el mundo, pero de vida para los que obedecieron el tiempo de Dios. La diferencia no estuvo en el agua, estuvo en el cuándo. En el Nuevo Testamento el bautismo es una de las señales más claras de esta verdad. Jesús mismo fue bautizado por Juan en el Jordán, no porque lo necesitara, sino porque era el tiempo. En Mateo 3:15 Jesús dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. No era simplemente agua, era el momento de cumplir con el plan divino. Y cuando Jesús salió del agua, se abrió el cielo. El agua en el tiempo correcto abre cielos. El agua recibida en obediencia desata confirmación. Una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La aprobación del Padre vino después del acto obediente, realizado en el momento justo, no antes, no después, exactamente cuando debía ocurrir. Así también, beber agua hoy puede ser mucho más que calmar la sed. Puede ser una forma de entrar en acuerdo con el cielo, de comenzar el día con intención de mantener el cuerpo limpio durante una jornada de oración, de cerrar la noche en paz con Dios. Pero para que esto sea efectivo hay que discernir los tiempos. No se trata de imitar ni de cumplir una rutina. Se trata de estar atentos al fluir del Espíritu, de saber cuándo beber con propósito, de permitir que incluso lo más cotidiano sea gobernado por la sabiduría eterna. La enseñanza que emana de las Escrituras no es teórica, es práctica. El pueblo de Dios ha sido siempre invitado a observar, a escuchar, a esperar. En Habacuc 2:3 está escrito: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así es también el agua, tiene su momento. Y si sabemos esperar, si sabemos actuar en el tiempo justo, entonces beberemos no solo para saciar el cuerpo, sino para despertar el alma. Beber agua, según la Biblia, no es solo cuestión de cantidad, sino de discernimiento. Cada momento del día puede ser redimido si se comprende su valor espiritual. El amanecer, el ayuno, la batalla, el descanso, todos son espacios donde el agua puede convertirse en símbolo de alianza. No importa cuán pequeño parezca el acto, si está hecho en el tiempo correcto, bajo la dirección de Dios, se convierte en semilla eterna, porque el que planta en el Espíritu cosecha vida, y el que bebe con propósito bebe bendición. El cuerpo no solo responde a lo que recibe, sino también a cómo lo recibe. Cada acción del ser humano es una expresión del corazón, y esto se refleja en los gestos más simples. Beber agua no escapa a este principio. Lo que para muchos es un acto mecánico, en la Escritura se convierte en símbolo de actitud interna. En la forma de beber también se revela la postura del alma. Un corazón arrogante se apresura, toma sin agradecer, bebe como si le correspondiera. Un corazón humilde se detiene, reconoce, honra. Por eso, en la palabra de Dios, no solo importa el contenido, sino también la disposición con que se recibe. Cuando Jesús enseñaba, no separaba el cuerpo del espíritu. Él sanaba, tocaba, escupía en tierra y hacía barro para sanar la vista de un ciego. Utilizaba elementos físicos para traer restauración espiritual. Esto nos enseña que Dios no desprecia lo físico. Al contrario, lo transforma en medio de revelación. La manera en que bebemos agua puede ser entonces un canal de comunión o una manifestación de desconexión. Y lo que marca esa diferencia no es el agua misma, sino la postura con la que es recibida. En Filipenses 4:5 se nos exhorta: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta gentileza, esta suavidad del alma, no es debilidad, sino evidencia de dominio propio
y reverencia, aplicada a lo cotidiano. Transforma los gestos más simples en actos de adoración. El que bebe con gentileza honra a Dios. El que toma con gratitud reconoce al dador. Beber con reverencia no requiere protocolo, requiere entendimiento. Es una forma de expresar que comprendemos que cada gota es un regalo, que nuestro cuerpo es templo y que la forma en que lo tratamos refleja nuestra espiritualidad. En la Biblia los gestos tienen peso espiritual. Cuando una mujer derramó perfume a los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, no habló una palabra. Su postura era su mensaje, su inclinación, su entrega, su forma de tocar, comunicaban lo que su boca callaba. Así también sucede cuando bebemos. Si lo hacemos con prisa, con distracción, con indiferencia, ese gesto comunica algo. Si lo hacemos con gratitud, con calma, con conciencia, también habla. Y lo que decimos con el cuerpo es tan importante como lo que expresamos con palabras. El acto de levantar un vaso, inclinar la cabeza y beber no debería ser automático. En Deuteronomio 8:10 se declara: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esta instrucción no está limitada al alimento sólido. Todo lo que se recibe debe ser acompañado por una bendición. El agua que entra al cuerpo puede hacerlo como sustancia o como pacto. Lo que determina esa diferencia es la actitud. Agradecer antes de beber no es una costumbre antigua. Es una forma de santificar lo que se va a consumir. Y cuando eso se convierte en hábito, el cuerpo no solo es fortalecido, también el espíritu es sensibilizado. El rey David escribió en el Salmo 103:2: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este llamado al alma no se limita a momentos de oración. Es un mandato continuo. Bendecir en todo. Recordar que lo que recibimos no es por derecho, sino por gracia. Aquel que vive con esta conciencia desarrolla una postura interna de reverencia. Esa reverencia se traduce en la forma de hablar, de caminar, de tocar, de beber. Es imposible separar el cuerpo del espíritu cuando se vive bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Cada gesto, incluso los que se consideran pequeños, tiene impacto eterno. En las Escrituras la reverencia es una constante. Moisés se quitó las sandalias al acercarse a la zarza. El sacerdote se lavaba las manos antes de entrar al lugar santo. Jesús, antes de multiplicar los panes, dio gracias. No era una formalidad, era un reconocimiento. Si en cada momento de necesidad o provisión se expresaba gratitud, ¿por qué deberíamos beber sin esa conciencia? Si el mismo Hijo de Dios bendecía lo que iba a repartir, ¿cómo podríamos nosotros consumir sin detenernos siquiera un segundo para agradecer? El cuerpo humano fue diseñado con precisión. Al beber de pie y rápido, el agua golpea el sistema digestivo sin el proceso adecuado de preparación. Pero al sentarse y beber lentamente, el cuerpo lo recibe. J'entre avec la poussière sur mes bottes, sur la langue. Ton regard fait des éclairs, moi je garde la cadence. Les murs ont vu mes nuits, les doutes et les serments. J'ai le feu dans les mains et le sel dans le sang. Tu dis que c'est trop tard, mais je lis ton frisson. Quand la porte se referme, tu cherches mon nom. Tourne, tourne encore, le sol craque sous nos pas. Tourne ton plus fort, tu sais bien que tu restes là. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong.
so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky.
We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And mejor. El sistema se activa, los órganos responden de manera óptima. La ciencia lo confirma, pero la sabiduría divina lo anticipó. La postura del cuerpo no solo tiene implicaciones físicas, sino también espirituales. Sentarse para beber no es signo de debilidad, sino de honra. Quien se sienta reconoce que está haciendo algo importante, no corre, no descuida, no minimiza el momento. Los Proverbios 4, 20, 22 declara: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo.
Esta relación entre obedecer la sabiduría y recibir salud no es simbólica, es literal. Las instrucciones de Dios no son meras sugerencias espirituales, son caminos de vida. Cuando uno obedece no solo sana el alma, también el cuerpo es beneficiado. Por eso al beber es posible hacerlo con entendimiento, sabiendo que el cuerpo responde a la honra. Y quien honra en lo pequeño está entrenado para obedecer en lo grande. El Antiguo Testamento narra que el profeta Eliseo sanó las aguas de Jericó arrojando sal en la fuente. No fue un acto químico, fue profético. Él entendía que la calidad del agua podía cambiar cuando era tratada, con autoridad y fe. De igual forma, el vaso de agua que tenemos en las manos puede convertirse en un símbolo de restauración si lo recibimos con la actitud correcta. No por lo que contiene, sino por lo que representa. Un vaso de agua puede ser ordinario o extraordinario, dependiendo de la postura del corazón. Y cuando el corazón está alineado con Dios, cada sorbo se convierte en un acto de comunión. Jesús en la cruz pidió agua. En Juan 19:28 está escrito: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esa frase final no fue un grito físico únicamente, fue una declaración profética. En su humanidad Jesús expresó la sed del mundo, la necesidad de un pueblo por ser saciado. El agua ofrecida fue vinagre, símbolo de burla, de rechazo. Aún así, Él la tomó. En ese gesto vemos reflejada la postura más profunda de sumisión y cumplimiento. Aún el último acto fue hecho con conciencia. No hay momento sin sentido en la vida del Hijo de Dios. Tampoco lo debe haber en nosotros. Beber agua no debería ser algo que se hace mientras se mira una pantalla o se camina apresurado. Debería ser un momento de pausa, de conciencia, de reconocimiento. En Isaías 12:3 se nos promete: con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Esta imagen combina alegría, intención y profundidad. No es simplemente tomar agua por necesidad, es extraerla con gozo. Esta acción requiere tiempo, requiere postura, requiere presencia. Sacar agua de una fuente demanda esfuerzo, pero también revela que se comprende su valor. Así debe ser cada vez que el agua llega a nuestra boca, una expresión de aprecio, no un acto descuidado. Cuando Pablo enseñaba sobre el fruto del Espíritu, incluyó el dominio propio. Esta virtud no se manifiesta solo en resistir el pecado, sino también en la forma en que se vive. Quien tiene dominio propio no se deja arrastrar por la prisa ni por la apatía. Regula sus gestos, sus palabras, sus hábitos. Domina su cuerpo. No se somete a sus impulsos. Beber con dominio propio es una forma de practicar la templanza. No se trata de restricción, sino de gobierno, de ejercer autoridad sobre lo que parece insignificante, sabiendo que ahí también se entrena la obediencia. En el tabernáculo, cada elemento tenía un propósito, nada era dejado al azar. El incienso, el pan, el aceite, el agua, cada objeto era símbolo de una verdad mayor. Cada uso estaba regulado por mandamiento. Esto nos revela que lo físico está sujeto al propósito espiritual y que cuando actuamos con reverencia en lo físico, estamos obedeciendo un diseño superior. El agua en el tabernáculo no era solo para lavar, era para preparar. Para entrar a la presencia de Dios, el sacerdote debía purificarse, no podía hacerlo corriendo, ni de forma superficial. Había un protocolo, una actitud, una postura. No porque Dios necesitara rituales, ¿no?, sino porque el hombre necesitaba ser consciente de su fragilidad y de la santidad del momento. Así también hoy, beber agua con entendimiento puede ser una forma de purificación. No por el agua en sí, sino por lo que representa. Cada vez que se bebe con gratitud, se ejercita la humildad. Cada vez que se bebe sentado, con calma, se honra el diseño del cuerpo.
Cada vez que se bendice antes de beber, se reconoce que todo proviene de Él. Y este hábito, cultivado día tras día, forma carácter, moldea el alma, alinea el espíritu. Porque lo que hacemos en secreto, lo que nadie ve, también está formando al hombre y a la mujer que Dios quiere usar. El alma disciplinada comienza por el cuerpo gobernado. El que no honra lo pequeño no podrá sostener lo grande. El que no se detiene a bendecir el agua difícilmente discernirá la lluvia del cielo. Porque Dios no se revela solo en truenos o en terremotos. También se manifiesta en el silbo apacible. También se revela en un sorbo lento, en una pausa silenciosa, en una inclinación del corazón. Así como el agua toma la forma del recipiente que la contiene, la gracia de Dios se derrama conforme al corazón que la recibe. Si hay reverencia, fluye con libertad. Si hay gratitud, llena hasta rebosar. Si hay conciencia, se convierte en medicina. Beber correctamente es más que seguir una instrucción médica. Es vivir alineado al diseño del Creador, dejando que cada gesto sea una extensión de la adoración. La raíz del error no siempre está en el desconocimiento, sino en el exceso o en el descuido. Hay caminos que parecen correctos, pero terminan por desviar el corazón. Así también ocurre con el acto de beber. Algunos pasan por alto la importancia del agua, ignorando su valor para el cuerpo y el alma. Otros, en su intento de hacer lo correcto, cruzan una línea invisible, transformando lo saludable en idolatría. Ambas posturas, la negligencia y el exceso, revelan lo mismo: una desconexión con la sabiduría de Dios. Porque el orden divino no solo define qué es bueno, sino también cuánto, cómo y cuándo debe recibirse. La forma correcta de beber agua no se trata de una fórmula médica, ni de una moda alimenticia, sino de una disciplina guiada por entendimiento espiritual. En la Escritura no hay virtud en los extremos. La verdadera vida está en el equilibrio, y ese equilibrio no se logra por voluntad humana, sino por obediencia. Proverbios 25:16 enseña: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Este versículo, aunque habla de miel, expresa una verdad universal. El exceso corrompe incluso lo bueno. Lo que fue creado para bendecir puede dañar si no se usa con sabiduría. Así también el agua, que es símbolo de vida, puede convertirse en un instrumento de aflicción si se consume fuera del diseño. No es una exageración, es una advertencia bíblica. Beber sin conciencia, sin medida, sin propósito, es lo mismo que despreciar el don de Dios. Porque en el exceso no hay gratitud, sino ansiedad. Y en el descuido no hay humildad, sino arrogancia. El cuerpo humano formado por el Creador con detalle y perfección no está diseñado para recibir de forma desordenada. Todo en él responde a ciclos, a señales, a ritmos. El agua no solo hidrata, regula, limpia, transporta, pero cuando se introduce sin medida, fuera de tiempo, el cuerpo deja de procesarla con eficacia. La ciencia puede confirmarlo, pero la Escritura lo revela desde antes. El equilibrio es el lenguaje de Dios. Gálatas 5:23 habla del fruto del Espíritu, y entre ellos está el dominio propio, no como una sugerencia, sino como una marca de quienes han aprendido a vivir bajo el gobierno del Espíritu. No basta con saber que el agua es buena. Es necesario tener dominio para saber cuánto, cómo y por qué se recibe. Negarse al agua por descuido o buscarla con obsesión manifiesta la misma falta de entendimiento. La primera actitud refleja desconexión con el cuerpo que Dios nos ha dado. La segunda refleja una dependencia desplazada, una búsqueda de control que deja de lado al proveedor. En ambos casos, el acto de beber pierde su sentido de honra. Filipenses 4:5 recuerda: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Esa gentileza incluye cómo tratamos el cuerpo, cómo escuchamos sus señales, cómo respondemos con sabiduría. No es gentileza solo en las palabras, sino en las decisiones. Beber demasiado puede ser tan desordenado como no beber en absoluto, porque en ambos se pierde el balance, y el balance es el sello de la sabiduría divina. Jesús nunca vivió por reacción. Cada palabra, cada gesto, cada acto estaba gobernado por el tiempo y la voluntad del Padre. No hay en él registro de excesos ni de negligencias. Cuando multiplicó los panes y los peces, recogió los sobrantes. Cuando descansaba, se apartaba en oración. Cuando tenía sed, pidió agua. Todo en él reflejaba armonía. Hebreos 1:3 declara que él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Su vida fue la encarnación del orden celestial. En su ejemplo se nos revela que el equilibrio no es debilidad, sino fuerza contenida por obediencia. El enemigo, por el contrario, trabaja en los extremos. La estrategia no siempre es empujar al pecado visible, sino desviar al exceso o al abandono. Así sucedió en el huerto. A Eva no le ofrecieron fuego ni oscuridad. Le ofrecieron conocimiento, pero fuera del tiempo y del diseño de Dios. Y lo que parecía sabiduría se volvió ruina. Hoy sucede lo mismo cuando se distorsionan principios buenos, convirtiéndolos en cargas o en excusas. El agua, como regalo divino, no fue dada para ser ignorada ni idolatrada, sino para ser recibida con honra. En 1 Corintios 6:12, Pablo escribe: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta declaración rompe con la mentalidad carnal que busca justificarlo todo. Lo lícito puede convertirse en tropiezo si domina al corazón. Muchos, guiados por la presión cultural, han caído en patrones de comportamiento que no reflejan obediencia, sino ansiedad. El culto a la salud, la obsesión por la imagen, la dependencia de fórmulas humanas han sustituido la confianza en Dios. Lo que comenzó como cuidado termina como carga. Lo que era libertad se vuelve esclavitud. Gálatas 5:1 recuerda: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa libertad no es licencia para el desorden, es capacidad para obedecer sin temor, para actuar con sabiduría sin obsesión. Cuando se bebe en exceso por miedo a enfermar, no hay paz. Cuando se omite por descuido o rebeldía, no hay honra. En ambos, la voz del Espíritu ha sido acallada. Los tiempos bíblicos revelan la importancia de atender a la medida justa. El maná caía cada día en porción exacta. No podía guardarse para el día siguiente porque se corrompía. El agua de la roca no fue dada para almacenarse sin propósito. Cada provisión tenía un diseño, y ese diseño respondía al momento, al corazón, a la intención. Así también el agua que hoy bebemos debe ser recibida con entendimiento. No toda sed es física. A veces, la ansiedad disfraza sus gritos en forma de necesidad constante. El alma inquieta busca llenar vacíos con lo que el cuerpo puede recibir. Pero si no hay discernimiento, el exceso se convierte en ruido. El silencio interior solo se alcanza cuando el corazón está en paz con Dios, y esa paz ordena los hábitos. Romanos 14:17 declara: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este versículo no minimiza lo físico, pero lo coloca en su justo lugar. El centro no está en lo que se ingiere,
sino en el espíritu que gobierna cada decisión. Una persona puede beber agua con disciplina, pero si su motivación está cargada de temor, de orgullo o de vanidad, ese acto deja de ser saludable espiritualmente, porque no se trata solo del resultado externo, sino de lo que se está formando dentro. El reino opera desde adentro hacia afuera. Las acciones externas deben reflejar el gobierno de la paz y el gozo del espíritu. Si el alma está en equilibrio, el cuerpo también encuentra su ritmo. El Salmo 23, 1-2 declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El agua que Dios ofrece es reposo, no presión. Es dirección, no confusión. Cuando alguien se deja pastorear por el Espíritu, aún sus decisiones más simples reflejan descanso. Beber con sabiduría no es un acto de urgencia, sino de fe. No hay necesidad de extremos cuando se confía en el cuidado divino. El agua es una bendición cuando se recibe bajo la guía del pastor, pero puede ser carga cuando se recibe por impulso. En la historia del pueblo de Israel se registra un momento donde el juicio de Dios se manifestó a través del agua. En Números 11, el pueblo se quejó por la comida y Dios les dio codornices en abundancia. Pero mientras aún masticaban, antes de terminar, cayó juicio sobre ellos. Porque el problema no era el alimento, sino el corazón insaciable. Lo mismo ocurre hoy cuando se busca sin freno, cuando se consume sin conciencia. No es el agua lo que trae desequilibrio, sino el corazón no gobernado. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso, incluso al beber es necesario examinar la intención. Si el motivo está contaminado, el resultado también lo estará. En la carta a Tito, Pablo exhorta a vivir sobria, justa y piadosamente. Este llamado no está reservado para los religiosos, sino para toda la vida. La sobriedad es claridad, es vivir sin extremos, es rechazar tanto la negligencia como la idolatría. El equilibrio no se alcanza imitando hábitos ajenos, sino escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo con alegría, porque lo que el Espíritu produce es coherencia. No lleva a la obsesión ni a la apatía, lleva a la plenitud. El cuerpo responde mejor cuando el alma está en orden, y el alma solo se ordena cuando está sometida a Dios. La forma correcta de beber agua no se define solo por cuánta se toma, sino por qué se toma. El corazón que busca honra bebe con gratitud, el que busca control bebe con ansiedad. El que no tiene entendimiento ni sede espiritual descuida el cuerpo como si no tuviera propósito, pero el que ha sido instruido en la sabiduría divina aprende a recibir cada vaso como una extensión de la gracia. No se deja arrastrar por la corriente de las modas, ni desprecia lo que Dios ha creado. Vive con conciencia, actúa con reverencia, se mantiene alerta sin caer en temor, porque sabe que hasta el agua puede glorificar a Dios si se bebe en fe, con dominio propio y gratitud. El Señor no llama a sus hijos a vivir en la rigidez, sino en la libertad. Pero esa libertad no es licencia para el desorden, es poder para obedecer con gozo. Cuando el alma es libre, no necesita esconderse en extremos. Puede tomar el agua con alegría, sin temor de caer, sin deseo de controlar. Puede decir con tranquilidad: todo lo que tengo viene de Él. Todo lo que recibo, lo recibo con gratitud. Todo lo que hago, lo hago para su gloria. Y entonces, incluso un vaso de agua se convierte en testimonio. Desde las primeras páginas de la Escritura, el agua se presenta no solo como símbolo de bendición, sino también como instrumento de juicio. Su doble naturaleza no contradice el carácter de Dios, sino que lo revela en plenitud. El mismo elemento que da vida también puede purificar mediante la corrección. En las manos del Creador el agua no es neutral, responde al corazón del hombre, a su obediencia o a su rebelión.
Quien honra a Dios en lo íntimo, bebe para vida. Quien persiste en la dureza, bebe sin discernir que lo físico también obedece a lo espiritual. Así como el fuego puede consumir o purificar, el agua puede restaurar o traer consecuencias. No es el líquido lo que determina el efecto, sino el estado del alma que lo recibe. En Génesis, cuando la tierra fue llena de violencia y corrupción, el agua descendió no como caricia, sino como juicio. El diluvio no fue solo una respuesta al pecado, fue también un reinicio, un acto de justicia. La tierra se cubrió de agua porque el corazón del hombre se había desviado de su propósito. La generación de Noé no ignoraba el agua. La veían a diario. Tal vez regaban sus campos, ya sacaban de pozo, calmaban su sed. Pero no discernieron que el agua que ignoraban también podía ser enviada por Dios como corrección. Génesis 7:11 registra: aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El juicio llegó en forma de agua, no por falta de provisión, sino por falta de temor. La misma agua que salvó al justo destruyó a los impíos. Este patrón se repite porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, avanzó hacia el mar sin saber cómo atravesarlo. Moisés clamó a Dios y las aguas se abrieron. El mar, que parecía obstáculo, se convirtió en camino. Pero cuando los egipcios intentaron cruzar con la misma intención, el mar se cerró sobre ellos. El agua respondió de manera distinta porque los corazones eran distintos. Éxodo 14:28 relata: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón. La diferencia no estuvo en el agua, sino en la relación con el Dios que la gobierna. Así también quienes hoy se acercan al agua sin reverencia, sin reconocer al dador, pueden estar expuestos a consecuencias que van más allá de lo físico. En otro momento las aguas de Mara estaban amargas. El pueblo tenía sed, pero no podía beber. Éxodo 15:23-25 describen que al llegar a Mara no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Dios mostró a Moisés un árbol y al echarlo en las aguas, éstas se volvieron dulces. Este acto no fue solo una solución práctica, fue una lección espiritual. Las aguas amargas revelaban el corazón del pueblo. Su murmuración, su falta de fe, su impaciencia. El árbol, símbolo profético, representaba el remedio divino. Lo que estaba contaminado se transformó cuando fue intervenido por Dios. Hoy también hay quienes beben sin discernir que lo que ingieren no nutre, sino desgasta, no purifica, sino entorpece. Porque el agua, aunque transparente, puede llevar consigo consecuencias si el corazón que la recibe no ha sido alineado con el propósito de su Creador. En el desierto, nuevamente, el pueblo clamó por agua. Moisés, en un momento de ira, golpeó la roca 2 veces cuando Dios le había ordenado hablarle. El agua salió, pero el acto costó caro. Números 20:12 registra: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El agua fluyó, pero el corazón del líder fue expuesto. Aun cuando hay provisión, puede haber pérdida si no hay obediencia. No se trata de lograr el resultado visible, sino de honrar el proceso invisible. Moisés actuó desde la emoción, no desde la instrucción. Y aunque el pueblo bebió, Dios no fue santificado en aquel momento. Esto revela que el acto externo puede parecer exitoso, pero si no fue hecho conforme al diseño, no agrada al cielo. Beber sin obedecer es consumir sin fruto. También en el Nuevo Testamento, el agua sigue mostrando su carácter dual.
En la casa del fariseo, Jesús no fue recibido con agua para sus pies. Lucas 7:44 muestra su reclamo. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. El agua física fue negada, pero el agua del arrepentimiento fue derramada. Lo que uno omitió por orgullo, la otra lo ofreció con humildad. Uno tenía acceso, pero no tenía entendimiento. La otra no tenía el deber, pero sí el discernimiento. Así también hoy muchos tienen agua, pero no fe. Beben, pero no se purifican. Consumen, pero no consagran. El agua del bautismo es otro ejemplo profundo. Hechos 8 narra el encuentro entre Felipe y el etíope. Al comprender el mensaje de Cristo, el hombre pidió ser bautizado. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, preguntó. La respuesta no dependía del agua, sino del corazón. La disposición era lo que daba sentido al acto. Porque el bautismo no es un baño, es una declaración. El agua no salva por sí sola, es la fe lo que da vida. El agua es un símbolo, un testigo, una señal. Así también beber con reverencia no es superstición, es obediencia. No se trata de lo que el agua puede hacer, sino de lo que Dios hace cuando el corazón se rinde. El Apocalipsis concluye con una invitación clara. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Esta agua no es para el cuerpo, sino para el alma. Pero quien no sabe honrar la creación, difícilmente sabrá recibir la redención. Quien no aprende a beber con reverencia lo físico, difícilmente valorará lo eterno. La forma en que tratamos el agua revela cómo tratamos la instrucción divina. Si lo cotidiano se vive con honra, lo espiritual se recibe con fe. Si lo pequeño se cuida, lo grande se confía. El agua, al igual que la palabra, puede edificar o corregir, puede sanar o exponer, puede testificar a favor o en contra. Por eso cada vaso de agua tiene un mensaje. Cada momento en que se bebe puede ser una oportunidad de alineación. No todo lo que refresca nutre, no todo lo que calma sana. El agua, cuando se recibe fuera del diseño divino, puede perder su efecto. Pero cuando se recibe en fe, con gratitud y obediencia, se convierte en señal. La Biblia no trata el agua como algo neutral porque Dios no creó nada sin propósito. Cada elemento en la creación tiene voz y el agua habla. A veces consuela, a veces exhorta, pero siempre revela el estado del alma. Hay gestos que repite sin pensar, hábitos que se entrelazan con la rutina diaria al punto de volverse invisibles. Beber agua es uno de ellos, lo haces por necesidad, por impulso, por costumbre. Sin embargo, el Espíritu Santo revela que nada en la vida del creyente debe vivirse sin propósito. Cada acción, por pequeña que parezca, puede ser redimida. En 1 Corintios 10:31 está escrito: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No se trata solo de evitar lo malo, sino de transformar lo ordinario en sagrado. Beber agua, cuando se hace con entendimiento, se convierte en un acto de fe. El cuerpo necesita agua para vivir, pero el alma necesita dirección para no errar. El acto de beber puede ser elevado a una práctica espiritual cuando se une con la oración, la gratitud y la conciencia. No es un ritual vacío, sino un momento cargado de verdad. En Isaías 55:1 la invitación resuena: todos los sedientos, venid a las aguas. Este llamado no solo apela a la necesidad física, sino a una sed más profunda, la del espíritu. Al responder a esta sed con reverencia, el acto se convierte en un espacio de comunión con Dios. A lo largo de la historia bíblica, el agua fue escenario de revelación. En el bautismo se abrió el cielo. En el desierto brotó de la roca. En el templo se usaba para purificar. Cada contexto mostraba algo más grande que el líquido mismo. Mostraba disposición, obediencia, dependencia.
Así también, si hoy decides beber con intención, ese momento puede abrir tu espíritu a la dirección de lo alto. Al comenzar el día, al cerrar la jornada, al pausar entre tareas, puedes levantar ese vaso como una señal, una declaración silenciosa de que estás presente, dispuesto y consciente de quién sostiene tu vida. El agua no solo entra al cuerpo, puede penetrar la mente si se acompaña de palabras de vida. Puedes orar mientras bebes, agradecer en silencio, recordar que cada célula que se nutre lo hace porque Dios permite que así sea. Salmo 104, 10 dice: tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, corren entre los montes. Él es quien dirige cada corriente, cada flujo, cada vaso que llega a tu mesa. Honrar ese movimiento es reconocer su soberanía. Cuando decides vivir con propósito, incluso lo más pequeño se llena de poder. Beber agua puede ser un acto profético, una declaración de limpieza, de renovación, de descanso. No por el agua en sí, sino porque lo haces con un corazón alineado a la voluntad de Dios. Y cuando el corazón está en su lugar, cada acción cotidiana se convierte en una oportunidad de sanidad. Beber agua no es solo una necesidad del cuerpo, es también una oportunidad para recordar de dónde proviene tu verdadera fuente. En un mundo saturado de voces que te empujan a correr, a consumir sin conciencia, a vivir desconectado de lo esencial, Dios te invita a regresar a lo simple, con entendimiento renovado. La forma correcta de beber agua, según la Biblia, no termina en una práctica, sino que comienza en una revelación. Todo lo que sostiene tu vida está sostenido por Él. Jeremías 2:13 habla del error de haber abandonado la fuente de agua viva para cavar cisternas rotas. Esa es la raíz del desorden, vivir separado de la fuente. Hoy no solo se te mostró cómo beber, sino por qué hacerlo con propósito. Porque cuando eliges beber desde lo alto con entendimiento, ya no solo sacias la sed, sino que restauras la conexión. No necesitas añadir nada extraordinario. Basta con reconocer que Dios ya ha puesto en tus manos lo necesario para vivir alineado a su voluntad. El agua, como símbolo de su presencia constante, está ahí. Lo único que hace falta es beber con el corazón despierto y permitir que lo simple revele lo eterno. ¿Estás listo para comenzar a vivir así?